Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 2, versículos 3 al 11. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y esto es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan, y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículos 22 al 35. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, feliz Navidad para todos. Hoy nuestra Iglesia Católica celebra a Santo Tomás Becket, quien fue obispo de Canterbury y mártir. Es un testimonio vivo de cómo Dios transforma una vida cuando el corazón se deja conducir por él. Nació en Londres y, desde joven, destacó por su inteligencia y su capacidad para moverse en los ambientes del poder.
Estas cualidades lo llevaron a ser canciller del rey Enrique II, viviendo rodeado de honores, privilegios y cercanía con el poder político. Todo cambia cuando es nombrado arzobispo de Canterbury. Al recibir esta misión, Tomás comprende que su vida ya no puede girar en torno a favor del rey, sino la fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Su conversión es profunda y sincera. Cambia su estilo de vida. Se entrega a la oración, a la austeridad y al cuidado del pueblo que le ha sido confiado. El hombre de poder deja paso al pastor que vive para Dios. Como obispo, defiende con firmeza la libertad de la Iglesia, frente a las intromisiones del Estado. Esta postura provoca un fuerte conflicto con el rey, antiguo amigo suyo. Tomás sufre persecución, exilio y calumnias, pero permanece fiel a su conciencia iluminada por Dios. Aprende a cargar la cruz de la incomprensión y del rechazo sin renunciar a la verdad del Evangelio. Cuando regresa a Canterbury, sabe que su vida corre peligro, pero no huye. Permanece con su pueblo, fiel a su misión pastoral. Finalmente es asesinado en la catedral, entregando su vida como testimonio supremo de fidelidad a Cristo. Su martirio sacude a la Iglesia y su sangre se convierte en semilla de fe. Santo Tomás Becket nos enseña que la fe no se negocia, que la verdad tiene un precio y que seguir a Cristo exige valentía, coherencia y entrega total. Su vida proclama que la fidelidad a Dios vale más que cualquier poder humano, y que solo quien entrega su vida por amor encuentra la verdadera libertad y la paz que viene del Señor. Por otro lado, en la primera lectura, la primera carta de San Juan nos confronta con una de las verdades más incómodas del cristianismo. La fe auténtica se demuestra en la vida concreta, no en las palabras. Y es que no basta con decir que conocemos a Dios, que creemos en Cristo, que somos cristianos. La prueba de la autenticidad de nuestra fe está en cómo vivimos, en si cumplimos los mandamientos divinos, en si amamos a nuestros hermanos. Este pasaje es un examen de conciencia penetrante, que nos obliga a revisar si nuestra vida cristiana es genuina o superficial. Si somos discípulos auténticos o simplemente personas religiosas de nombre. Juan escribe con un lenguaje directo, sin rodeos ni suavizaciones. Llama mentiroso a quien dice conocer a Dios, pero no cumple sus mandamientos. Afirma categóricamente que quien odia a su hermano está en las tinieblas, por mucho que pretenda estar en la luz. Esta claridad del apóstol es necesaria, porque es fácil engañarse a uno mismo en materia de fe. Es fácil confundir la religiosidad externa con la conversión interior. Es fácil sustituir el amor genuino por prácticas piadosas vacías de contenido. El apóstol comienza afirmando: en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El conocimiento auténtico de Dios se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Esto puede parecer extraño a nuestra mentalidad moderna, que tiende a separar el conocimiento de la práctica, la teoría de la vida. Podemos conocer muchas cosas sin que eso afecte nuestra conducta. Podemos saber que fumar es malo y seguir fumando. Saber que debemos hacer ejercicio y permanecer sedentarios. Pero en la Biblia, especialmente en el pensamiento judío del que Juan es heredero, conocer no es simplemente saber información sobre algo. Conocer es tener una relación personal, íntima, transformadora con alguien. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no se refiere a que aprendió datos sobre ella, sino a que tuvo una relación íntima con ella que resultó en el nacimiento de un hijo. Cuando los profetas hablan del conocimiento de Dios, se refieren a una relación personal que transforma toda la existencia. Conocer a Dios significa estar en comunión con Él, participar de su vida, dejar que su voluntad configure nuestra voluntad, permitir que su amor llene nuestro corazón. Por eso, la prueba del verdadero conocimiento de Dios está en el cumplimiento de sus mandamientos. Si realmente conocemos a Dios y estamos en relación personal con Él,
Si realmente hemos experimentado su amor, entonces nuestra vida se transforma. No podemos conocer genuinamente a Dios y seguir viviendo como si Él no existiera. No podemos tener una experiencia auténtica del amor divino y permanecer indiferentes a su voluntad. Los mandamientos de Dios no son imposiciones arbitrarias de un tirano caprichoso. Son expresiones del amor divino, caminos que Dios nos muestra para nuestra realización plena, orientaciones que nos llevan a la felicidad verdadera. Cuando desobedecemos los mandamientos, no estamos simplemente rompiendo reglas abstractas. Estamos rechazando el amor de Dios que quiere nuestro bien. Juan es directo. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esta es una de las afirmaciones más duras de toda la carta. Juan no usa eufemismos. No dice que la persona está equivocada o confundida. Dice que es un mentiroso, y añade que la verdad no está en esa persona. Esta dureza del lenguaje se explica por la gravedad del problema. La incoherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos no es un defecto menor ni una imperfección tolerable. Es una mentira que desfigura el rostro del cristianismo ante el mundo. Es una contradicción que vacía de contenido nuestra profesión de fe. Es una hipocresía que escandaliza a los demás y nos engaña a nosotros mismos. Jesús mismo fue extremadamente duro con los fariseos, precisamente por esta incoherencia. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro. Los acusó de imponer cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos no movían un dedo para llevarlas. Denunció su preocupación obsesiva por los detalles rituales, mientras descuidaban lo esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. La religiosidad vacía es peor que la irreligiosidad sincera. La persona que no cree en Dios y vive coherentemente con su incredulidad al menos es honesta, pero la persona que proclama su fe mientras vive contradiciéndola es deshonesta. Usa a Dios como una etiqueta de respetabilidad social mientras ignora sus exigencias. Convierte la religión en un barniz vacío que oculta una vida fundamentalmente pagana. Este tipo de mentira espiritual es especialmente peligrosa, porque puede engañar incluso a quien la practica. Es posible convencerse a uno mismo de que se es buen cristiano, simplemente porque se va a misa los domingos. Se rezan algunas oraciones y se mantienen ciertas prácticas externas. Pero si esa religiosidad no transforma el corazón, si no se traduce en amor concreto al prójimo, si no produce frutos de justicia y misericordia, entonces es una ilusión, una mentira piadosa que nos cuenta a nosotros mismos. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Hermanos, es que se trata de alcanzar la plenitud del amor divino en nosotros. El cumplimiento de la palabra de Dios no es simplemente una obligación moral. Es el camino para que el amor de Dios alcance su madurez y perfección en nuestra vida. No somos simplemente personas que intentan cumplir reglas. Somos receptáculos del amor divino, templos donde habita el Espíritu Santo, personas en las que Dios quiere manifestar plenamente su amor. Cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando obedecemos sus mandamientos, estamos permitiendo que ese amor divino se expanda en nosotros, que crezca, que madure, que alcance su plenitud. El amor de Dios es como una semilla plantada en nuestro corazón en el bautismo, pero esa semilla necesita crecer. Necesita el agua de la gracia, la luz de la verdad, el abono de la práctica de las virtudes. Cuando cumplimos la palabra de Dios, estamos creando las condiciones para que esa semilla germine, eche raíces, crezca y produzca fruto abundante. Precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. La unión con Dios se manifiesta concretamente en la obediencia amorosa a su voluntad. Es tener los mismos sentimientos de Cristo, pensar como Él piensa, amar como Él ama, actuar como Él actuaría.
y esto se traduce necesariamente en el cumplimiento de sus mandamientos. No buscamos simplemente evitar el infierno o ganarnos el cielo. Buscamos estar unidos a Dios, vivir en comunión íntima con Él, participar de su vida divina. Y esa unión se realiza precisamente en la medida en que cumplimos su palabra. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Él es el modelo perfecto, el ejemplo concreto de cómo se vive en unión con Dios. La manifestación visible de lo que significa amar como Dios ama. Permanecer en Cristo. Es una expresión que Juan usa frecuentemente en su Evangelio y en sus cartas. Evoca la imagen de la vid y los sarmientos. Los sarmientos permanecen en la vid, reciben de ella la savia que les da vida, y así producen fruto. Separados de la vid, se secan y mueren. Del mismo modo, nosotros debemos permanecer unidos a Cristo, recibir de la gracia que nos da vida espiritual y así producir frutos de amor. Jesús vivió en obediencia total al Padre, en servicio constante a los demás, en pobreza y desprendimiento y en oración continua. Si afirmamos que permanecemos en Cristo pero no vivimos como Él vivió, nuestra afirmación es falsa. Este criterio cristológico es al mismo tiempo simple y exigente. Es simple porque todos conocemos cómo vivió Jesús. Los evangelios nos lo muestran con claridad. No tenemos que adivinar ni especular. Tenemos el ejemplo concreto de su vida, pero es exigente porque ese ejemplo nos desafía constantemente. La lectura dice: Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio, que es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. El mandamiento del amor es antiguo y nuevo al mismo tiempo. Es antiguo porque está presente desde el principio de la revelación divina. Ya en el Antiguo Testamento Dios manda amar al prójimo como a uno mismo. Ya los profetas enseñan que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificios, justicia y no holocaustos. El mandamiento del amor no es una innovación cristiana. Es el corazón de toda la revelación bíblica, pero al mismo tiempo es nuevo porque en Cristo adquiere una profundidad y una radicalidad sin precedentes. Jesús no solo repite el antiguo mandamiento, lo lleva a su plenitud. Nos manda amarnos como nos ha amado, es decir, hasta dar la vida, y enseña que el amor debe incluir incluso a los enemigos. Además, muestra con su ejemplo que el amor verdadero es servicio, entrega, don de sí mismo. La venida de Cristo ha inaugurado una nueva era. Las tinieblas están pasando. La luz verdadera alumbra ya. Con Cristo ha comenzado el reino de Dios. Las fuerzas del mal han sido vencidas en principio, aunque todavía no definitivamente. El poder del pecado y de la muerte ha sido quebrado. Una nueva humanidad ha comenzado a existir en Cristo. La ley antigua apuntaba hacia Cristo. Los profetas anunciaban su venida. Las promesas hechas a Israel se realizan en él. Por eso el mandamiento puede ser simultáneamente antiguo y nuevo. Es antiguo en su esencia, nuevo en su realización plena. Recibimos la herencia de la fe de Israel, pero la vemos transformada y llevada a su plenitud en Cristo. Respetamos la tradición, pero la vivimos de manera renovada a la luz de la resurrección. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. La luz y las tinieblas son metáforas frecuentes en los escritos de Juan. Representan dos modos de existencia radicalmente opuestos. La luz simboliza la verdad, el bien, la vida en comunión con Dios. Las tinieblas simbolizan la mentira, el mal, la vida alejada de Dios. No hay zonas grises en esta contraposición. O se está en la luz o se está en las tinieblas. Y el criterio para saber en cuál de los dos estados nos encontramos es sorprendentemente simple.
el amor u odio hacia el hermano. Se trata de algo tan concreto y verificable como la actitud hacia nuestros hermanos. Quien afirma estar en la luz pero odia a su hermano se engaña a sí mismo. Puede tener experiencias religiosas intensas, puede conocer toda la teología, puede practicar todas las devociones, pero si odia a su hermano, está en las tinieblas. Su religiosidad es falsa. Su pretensión de estar en comunión con Dios es ilusoria. Porque Dios es amor, y quien no ama no conoce a Dios. En muchas religiones, lo importante es cumplir correctamente los ritos, ofrecer los sacrificios adecuados, recitar las oraciones prescritas. Las relaciones humanas son secundarias. Pero en el cristianismo, especialmente como lo enseña Juan, el amor fraterno es el criterio supremo. No es que los ritos y las oraciones no importen, pero si no se traducen en amor concreto al prójimo, son vacíos. Por el contrario, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. El amor fraterno es señal de que verdaderamente estamos en comunión con Dios. Es la manifestación visible de que la luz divina habita en nosotros. Es la prueba de que no nos engañamos a nosotros mismos. Quien odia a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El odio no es simplemente un pecado entre otros. Es una forma de ceguera espiritual. Al principio, quizá la persona todavía conserva algo de lucidez, pero cuanto más se permanece en el odio, más se oscurece la mente y el corazón. El odio actúa como una especie de veneno, que corroe todas las facultades de la persona, distorsiona la percepción de la realidad, hace ver enemigos donde no los hay, interpreta todo a la luz de la sospecha y la malicia. Fuimos creados por amor y para el amor. Cuando vivimos en el odio, estamos contradiciendo el propósito de nuestra existencia. Nos desviamos del camino que lleva a la plenitud. Nos alejamos de nuestro destino verdadero. En los tiempos que vivimos hoy se tiende a separar la fe de la vida. Se considera que la religión es un asunto privado, que no debe interferir con las decisiones públicas o profesionales. Se acepta que alguien se declare cristiano, mientras su conducta contradice las Escrituras. En el Evangelio de hoy, cuando María y José suben al templo de Jerusalén con el niño Jesús, no hay fanfarria, no hay reconocimiento oficial, solo una familia humilde cumpliendo con lo que la ley manda. Pero en esa aparente sencillez, se esconde uno de los pasajes más profundos del Evangelio, donde se cruzan la fidelidad a la tradición, la revelación divina, y el primer anuncio explícito del sufrimiento que marcará la misión salvadora de Cristo. El Evangelio de hoy es una ventana hacia el misterio de la encarnación y sus consecuencias. Lo primero que debemos notar es la actitud de María y José. Ellos saben quién es ese niño. María ha recibido la visita del ángel Gabriel. José ha sido avisado en sueños. Ambos conocen que este hijo no es como los demás, que en sus brazos llevan al Mesías prometido, al Hijo del Altísimo. Sin embargo, no piden excepciones, ni reclaman privilegios. No se sienten por encima de la ley. Al contrario, cumplen meticulosamente con lo que prescribe la Torá. 40 días después de nacimiento, se presentan en el templo para la purificación ritual de María y la consagración del primogénito. Este detalle nos enseña sobre la vida cristiana. La santidad no nos exime de nuestras responsabilidades ordinarias. La gracia divina no anula la obediencia humilde a las estructuras legítimas de nuestra comunidad de fe. María, que es inmaculada, que ha concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo, se somete igualmente a la ley de la purificación, no porque lo necesite desde el punto de vista de la contaminación ritual, sino porque la humildad verdadera no busca excepciones. José, custodio del Redentor, no se salta ningún paso de proceso. Ambos nos muestran que la grandeza espiritual se manifiesta en la fidelidad a lo pequeño, a lo cotidiano,
a lo que parece insignificante, pero que constituye tejido de nuestra relación con Dios y con la comunidad. Esta obediencia de la Sagrada Familia es un ejemplo luminoso para todos los cristianos. En una época donde la autonomía individual se exalta por encima de todo, donde cada persona se considera la medida de todas las cosas, donde la obediencia se ve como una limitación a la libertad personal, María y José nos recuerdan que la verdadera libertad se encuentra en la adhesión amorosa a la voluntad de Dios, manifestada en las estructuras y normas de nuestra fe. La obediencia no es esclavitud cuando se vive desde el amor. Es más bien la expresión de nuestra confianza en que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Es el reconocimiento humilde de que no somos el centro del universo, de que formamos parte de una comunidad más amplia con sus reglas y tradiciones, de que nuestra vida individual cobra sentido dentro de un plan más grande que nosotros. Ninguno de ellos razonaba diciendo, dado que este niño es el Hijo de Dios, estamos dispensados de las leyes normales. Se insertan plenamente en la tradición de su pueblo, honrando las costumbres ancestrales, respetando las prescripciones legales, cumpliendo con todo lo que se espera de ellos, como miembros fieles de la comunidad de Israel. Esta actitud tiene una importancia profunda porque Jesús viene a cumplir la ley, no a abolirla, viene a llevarla a su plenitud, no a destruirla, y desde el principio de su vida terrena, Él mismo, a través de la obediencia de sus padres, se somete a esa ley. El creador de todas las normas acepta vivir bajo normas creadas. Esto nos muestra que Dios respeta profundamente la libertad humana y las estructuras que los hombres han creado para ordenar su vida social y religiosa. Hermanos, hay un detalle que Lucas menciona y que no podemos pasar por alto. La ofrenda que presentan es un par de tórtolas o 2 pichones. La ley establecía que la ofrenda normal debía ser un cordero junto con una tórtola o un pichón, pero existía una provisión para los pobres. Si la familia no podía costear un cordero, podía ofrecer 2 aves en su lugar. María y José presentan la ofrenda de los pobres. La Sagrada Familia, que lleva en brazos al Creador del universo, no tiene recursos para comprar un cordero. El Hijo de Dios entra al templo acompañado por la ofrenda que la ley reserva para quienes carecen de medios económicos. Y es que Dios eligió la pobreza como camino para la redención. No es que la pobreza sea un ideal romántico, o que Dios desprecie la riqueza material en sí misma, pero sí nos muestra que lo esencial del reino no depende de los recursos económicos, del poder social o de prestigio personal. La salvación viene envuelta en pañales pobres, sostenida por manos trabajadoras, anunciada desde la marginalidad. La elección divina de la pobreza tiene múltiples significados. Es una identificación total con la condición de la inmensa mayoría de la humanidad a lo largo de la historia. Los pobres siempre han sido mayoría. Jesús nace pobre, vive pobre, muere pobre, para estar cerca de aquellos que constituyen la mayor parte de la familia. Su solidaridad con los pobres es real y concreta desde el primer momento de su existencia. En el reino de Dios, el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es. La dignidad humana no depende de las cuentas bancarias, ni de las propiedades, ni del estatus social. María y José, pobres en bienes materiales, son ricos en fe, en amor, en fidelidad, en confianza en Dios. Estas son las verdaderas riquezas. Quien no se apega a las cosas materiales tiene corazón libre para amar a Dios y al prójimo sin las ataduras que imponen las posesiones. Los bienes materiales tienden a esclavizar a sus propietarios. Hay que cuidarlos, protegerlos, administrarlos, preocuparse por ellos. La persona pobre, en cambio, viaja ligera por la vida, con las manos y el corazón disponibles para lo que Dios le pida. Dios no mira la cantidad, sino la calidad de lo que le ofrecemos. No se trata de dar mucho,
es de dar lo que podemos con generosidad. Las 2 tórtolas representan todo lo que esta familia puede ofrecer. Es una ofrenda pequeña en términos materiales, pero inmensa en términos de generosidad y amor. Vivimos en sociedades obsesionadas con el consumo, donde el valor de las personas se mide por su capacidad adquisitiva, donde el éxito se define en términos de acumulación de bienes, y la publicidad nos bombardea constantemente, con mensajes que nos dicen que necesitamos más y más cosas para ser felices. La pobreza evangélica consiste en no estar apegados a lo que tenemos, en usar los bienes materiales como medios y no como fines, en compartir generosamente con los necesitados, en no acumular más de lo necesario, en confiar en la providencia de Dios más que en nuestras reservas económicas. Consiste en mantener el corazón libre, disponible, abierto, sin las cadenas que imponen las posesiones excesivas. En medio de esta escena aparentemente rutinaria, surge un personaje, Simeón. Lucas lo describe como justo y piadoso, un hombre que esperaba la consolación de Israel. No sabemos mucho más de él, pero esos pocos trazos pintan el retrato de un alma profundamente conectada con la esperanza de la llegada de un Mesías. Sobre Simeón reposaba el Espíritu Santo, y le había sido revelado que no vería la muerte antes de contemplar al Mesías del Señor. Imaginemos la fe de este hombre. Año tras año, quizá década tras década, mantiene viva esa promesa en su corazón. Ve pasar los días sin que nada extraordinario suceda. El templo sigue su rutina ordinaria. Las familias vienen y van. Los sacrificios se repiten. Y él espera. La fe de Simeón nos enseña la virtud de la perseverancia en la esperanza. En un mundo que exige resultados inmediatos, gratificación instantánea y señales constantes, Simeón nos muestra que la relación con Dios a veces se vive en la espera paciente, en la fidelidad diaria sin grandes manifestaciones, en la confianza puesta en una promesa que todavía no se cumple. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender en nuestra época. Él representa a todos aquellos que a lo largo de la historia han esperado fielmente la intervención de Dios, a los patriarcas y profetas que anunciaron la venida del Mesías sin verla cumplida, a todos los justos del Antiguo Testamento que vivieron y murieron en la esperanza de que Dios cumpliría sus promesas, a cada creyente que confía en que Dios actuará, aunque no sepa cuándo ni cómo. Y entonces, movido por el Espíritu Santo, Simeón va al templo precisamente el día en que María y José llevan al niño. No es casualidad, es providencia divina. Después de tanto esperar, después de tanta fidelidad silenciosa, Dios cumple su palabra. Los ojos ancianos de Simeón contemplan finalmente lo que su corazón había anhelado durante tanto tiempo. Lo que nos quiere decir esta palabra es que Dios siempre cumple sus promesas, aunque no lo haga según nuestros tiempos ni nuestras expectativas. Dios tiene sus momentos, y esos momentos son siempre perfectos. Para Simeón, el momento llega cuando él ya es anciano, probablemente al final de su vida, pero llega, y cuando llega, toda la espera cobra sentido. Toda la fidelidad de tantos años encuentra su recompensa. Estamos llamados a cultivar la paciencia espiritual. En la vida de fe hay periodos de sequedad, momentos en que Dios parece ausente, temporadas en que nuestras oraciones parecen rebotar contra el techo sin llegar al cielo. En esos momentos de aparente silencio divino, necesitamos tener una fe perseverante, que siga creyendo incluso cuando no ve, que sigue esperando incluso cuando pasa el tiempo, que sigue confiando incluso cuando las evidencias parecen contradecir la promesa. Cuando Simeón toma al niño en sus brazos, brota de su interior un cántico que la Iglesia ha rezado durante siglos en la oración de completas. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Hay en estas palabras una serenidad profunda. Simeón no pide más tiempo de vida.
No se aferra desesperadamente a la existencia. Ha visto lo que debía ver. Ha cumplido su misión de testimonio. Puede partir en paz. Su vida ha encontrado su sentido pleno en ese encuentro con el Salvador. Esta actitud ante la muerte es extraordinaria. No hay miedo, ni angustia, tampoco negación. Hay una aceptación serena, incluso gozosa, porque la vida ha alcanzado su propósito. Esta serenidad ante la muerte solo es posible cuando se ha encontrado el verdadero sentido de la vida. Simeón puede aceptar la muerte porque ha encontrado la vida con mayúscula. Ha visto al Salvador, y eso basta. Todo lo demás se relativiza. Los proyectos incumplidos, las experiencias no vividas, los años que podrían quedar por delante. Todo eso pierde importancia ante la grandeza de haber contemplado a Mesías. Pero lo más sorprendente del cántico es su alcance universal. Él proclama que este niño es luz para alumbrar a las naciones. No dice solo a Israel, sino a las naciones, es decir, a los gentiles, a todos los pueblos de la tierra. La salvación que trae este niño no tiene fronteras nacionales ni étnicas. Lucas afirma que Jesús viene a salvar a todos los hombres sin excepción. No importa el origen, la raza, la condición social o el pasado de cada persona. La luz de Cristo ilumina a todos porque todos necesitamos esa luz. Todos somos pecadores necesitados de redención. Todos estamos invitados a entrar en el reino. Todos somos llamados a ser hijos de Dios. Esta universalidad de la salvación era una verdad difícil de aceptar para muchos judíos de la época. Durante siglos, Israel se había considerado el pueblo elegido, el único depositario de las promesas divinas, los únicos destinatarios de la salvación. La idea de que los gentiles, los paganos, los impuros, pudieran también ser salvados sin pasar primero por la circuncisión y la observancia completa de la ley era escandalosa para muchos. Pero eso no era verdad. La salvación es para todos. Jesús no es propiedad exclusiva de Israel. Es el Salvador del mundo entero. Su luz no conoce fronteras. Su amor no hace distinción de personas. Su gracia está disponible para todos los que la acepten, vengan de donde vengan. Esta proclamación tiene consecuencias enormes para la Iglesia de todos los tiempos. Significa que no podemos apropiar a Cristo, como si fuera patrimonio exclusivo de nuestro grupo, de nuestra cultura, nación o denominación. Cristo pertenece a toda la humanidad. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. La Iglesia debe ser verdaderamente católica, es decir, universal, abierta a todos, acogedora de todas las culturas y pueblos. Y les digo la verdad, hermanos, es fácil caer en la tentación de pensar que nosotros tenemos el monopolio de la verdad, que nuestra forma de vivir el cristianismo es la única válida, que los demás están equivocados. Pero el Evangelio nos recuerda que la luz de Cristo brilla para todos, y que esa luz puede refractarse de maneras diversas en las diferentes culturas y tradiciones sin perder su esencia. Después del cántico lleno de esperanza, el tono de las palabras de Simeón cambia. Ahora su profecía adquiere una dimensión más oscura, más desafiante. Le dice a María: «Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida». Jesús será un signo de contradicción. Es decir, que ante él no hay neutralidad posible. Su presencia, su mensaje, su persona misma obligarán a la gente a tomar una postura. No se puede ser indiferente ante Cristo. O se le acepta y se transforma la vida, o se le rechaza y se continúa en la oscuridad. La mera presencia de Jesús en el mundo divide a la humanidad entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. Este signo de contradicción se manifiesta de dos formas. Algunos caerán y otros se levantarán. Es decir, que la luz de Cristo revela lo que hay en el corazón. Los soberbios, los que confían en sí mismos, los que se creen justos y desprecian a los demás.
Chocarán contra la piedra que es Cristo y caerán. Los humildes, los que reconocen su necesidad, los pecadores conscientes de su miseria, encontrarán en Cristo la mano que los levanta. La imagen de la caída y la elevación es muy gráfica. Jesús es como una piedra colocada en el camino. Para algunos, esa piedra es tropiezo que los hace caer. Para otros, esa piedra es fundamento sobre el cual construir una vida nueva. La diferencia no está en la piedra, que es la misma para todos, sino en la actitud con que cada persona se acerca a ella. Los que caen son aquellos que se acercan a Cristo con soberbia, pretendiendo ser ellos quienes juzgan al Evangelio en lugar de dejarse juzgar por él. Son los que quieren un Cristo a su medida, que confirme sus prejuicios y bendiga su estilo de vida, sin exigirles cambio alguno. Jesús no vino a confirmar a la gente en sus ideas preconcebidas. Vino a cuestionar, a desafiar, a provocar conversión. Por eso su mensaje siempre ha generado división. Ya lo dijo él mismo: no he venido a traer paz, sino espada. No una espada material de violencia, sino la espada del discernimiento que separa lo verdadero de lo falso, lo auténtico de lo hipócrita, el amor genuino del interés egoísta. La Iglesia a lo largo de la historia también ha sido signo de contradicción, precisamente en la medida en que ha sido fiel a su Señor. Cuando la Iglesia ha proclamado verdades incómodas y ha denunciado injusticias, cuando ha defendido a los débiles contra los poderosos, y ha propuesto un estilo de vida alternativo al que propone el mundo, ha generado oposición y rechazo. Esto no es un fracaso, es una señal de autenticidad. Es entonces cuando viene la frase que atraviesa el corazón de cualquier madre que la escuche: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Simeón se dirige específicamente a María y le anuncia el sufrimiento. Esta es una de las profecías más conmovedoras y misteriosas de todo el Evangelio. Esta espada no es física, es el dolor moral, el sufrimiento del alma que se identifica totalmente con el destino del Hijo. María no sufrirá los clavos en sus manos ni la lanza en su costado, pero cada golpe que reciba Jesús será un golpe para ella. Cada humillación, cada látigo, insulto y gota de sangre derramada por su Hijo será una herida en su corazón materno. El sufrimiento de María será ver sufrir a su Hijo sin poder evitarlo. Este anuncio transforma nuestra comprensión del papel de María en la obra de la redención. Ella no es una simple espectadora. No es solo la que dio a luz al Salvador y luego se hizo a un lado. María está íntimamente asociada al destino redentor de su Hijo. Su sufrimiento junto a la cruz no es accidental. Está anunciado desde este momento en el templo, apenas 40 días después del nacimiento. María cooperó de modo único con Cristo en la obra de nuestra salvación, no porque ella añada algo a la redención perfecta de Cristo, que es suficiente por sí misma, sino porque libremente aceptó acompañar a su Hijo en todo su camino, incluyendo el camino de la cruz. Cuando María dice sí en la Anunciación, no sabe exactamente todo lo que implica ese consentimiento. Acepta ser la madre de Mesías, pero probablemente imagina un Mesías glorioso, triunfante, rey poderoso como David. Ahora, en el templo, comienza a entender que el camino de su Hijo será muy diferente. Será un camino de contradicción, de rechazo, de sufrimiento. Y ella, como madre, compartirá ese sufrimiento. La profecía de la espada nos revela el amor materno de María. Un amor auténtico participa del dolor del ser amado. No puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del otro. María ama a su Hijo con un amor total, absoluto, sin reservas. Por eso, cuando él sufra, ella sufrirá también. Su corazón estará unido al corazón de él en la alegría y en el dolor, en la gloria y en la humillación. Así es como seguir a Cristo implica estar dispuestos a compartir su suerte, incluyendo el sufrimiento,
No hay discipulado auténtico sin cruz. No hay seguimiento verdadero sin renuncia, ni amor genuino sin capacidad de sufrir por el amado. María es el modelo perfecto del discípulo que acepta todo lo que implica su vocación, incluso lo más doloroso. Cada persona revelará lo que realmente hay en su corazón. Los que aman verdaderamente a Jesús permanecerán junto a Él, como María. Los que solo buscaban ventajas o un Mesías político lo abandonarán. El camino de la salvación pasa por el sufrimiento. Dios eligió redimir al mundo con la humillación y el dolor de la cruz. Esto es un escándalo para la razón humana y un misterio profundo de la fe. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. No es bueno sufrir por sufrir. El dolor no es un objetivo que debamos buscar. Dios no es un sádico que disfrute viendo sufrir a sus criaturas. El sufrimiento es una realidad del mundo caído, una consecuencia del pecado, algo que en principio no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad. Pero en el misterio de la redención, Dios transforma el sufrimiento. No lo elimina, no lo hace desaparecer, pero le da un nuevo significado. El sufrimiento, unido al amor, se convierte en instrumento de salvación. La cruz, símbolo de dolor y muerte, se transforma en símbolo de amor y vida. El sufrimiento aceptado por amor adquiere un valor redentor. Jesús sufrirá por amor. María sufrirá por amor. Y ambos nos muestran que el amor verdadero no evita el dolor cuando ese dolor es consecuencia de la fidelidad, del compromiso, de la entrega total. El amor auténtico no es un sentimiento romántico de bienestar perpetuo. Es una decisión de darse, incluso cuando darse implica morir a uno mismo. Otras religiones y filosofías han buscado eliminar el sufrimiento, mediante la supresión del deseo, el desapego total, la resignación fatalista o la negación de la realidad. El cristianismo, en cambio, no niega el sufrimiento ni pretende eliminarlo mágicamente, sino que le da un sentido nuevo al vincularlo con el amor redentor de Cristo. Cuando aceptamos nuestros sufrimientos con fe, los ofrecemos en unión con los sufrimientos de Cristo. Permitimos que nos purifiquen y nos transformen en lugar de amargarnos y destruirnos. Entonces esos sufrimientos adquieren un valor que trasciende nuestra experiencia individual. Se convierten en participación en la obra redentora de Cristo, en contribución al bien de la Iglesia y del mundo. Nuestros sufrimientos, por pequeños que parezcan, pueden tener un valor redentor si los vivimos en unión con Cristo y los ofrecemos con amor. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, o que debamos quedarnos pasivos ante el dolor ajeno. Al contrario, como cristianos estamos llamados a aliviar el sufrimiento donde podamos, a luchar contra las causas evitables del dolor, a consolar a los afligidos, a curar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Pero también reconocemos que hay sufrimientos inevitables en la vida, y que esos sufrimientos pueden ser vividos de manera destructiva o de manera redentora. La diferencia está en el amor. Un sufrimiento vivido con amor, en la confianza, en la esperanza, en la aceptación serena de la voluntad de Dios, transforma a la persona y produce frutos de santidad. Es importante destacar que todo esto sucedió en el templo, que era el lugar donde Dios habitaba simbólicamente entre su pueblo. Era el centro de la vida religiosa de Israel, el punto de contacto entre lo divino y lo humano. Allí se ofrecían los sacrificios, se celebraban las grandes fiestas, se guardaba el arca de la alianza en el Santo de los Santos. Y ahora, a ese templo llega Dios en persona, en la forma de un bebé indefenso. El creador del templo visita el templo como criatura. El que es infinito se hace pequeño. El que es todopoderoso se muestra vulnerable. Otro aspecto es que los brazos de Simeón representan al Antiguo Testamento que acoge al Nuevo Testamento. La antigua promesa se encuentra con su cumplimiento. La esperanza de siglos se materializa en un niño.
la revelación progresiva que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de Israel alcanza su plenitud en Jesucristo. Este encuentro nos enseña que no hay ruptura entre lo antiguo y lo nuevo en el plan de Dios. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Marina pide oración por su madre Roberta y su hermano Alfredo, para que el Señor los fortalezca ahora que se están acercando más a Él, y los proteja de los ataques del enemigo. Hermana Marina, ponemos a tu madre y a tu hermano en las manos de Dios. Que el Espíritu Santo los cubra con su luz, los fortalezca en la fe y los proteja de todo mal. Que sigan firmes en el camino del Señor, confiando en que en Él están seguros. Jonathan, de 10 años, pide ayuda para cambiar su actitud. Querido Jonathan, Jesús escucha tu corazón sincero. Que el Señor te ayude a crecer con paciencia, respeto y amor. Que el Espíritu Santo te enseñe a elegir siempre el bien y a caminar con alegría de la mano de Dios. Imelda pide oración por Carlos Sosa Gómez, para que deje las drogas, y por Diego García Sosa. Hermana Imelda, presentamos a Carlos y a Diego ante Dios. Que el Señor los libere de toda atadura, los sane interiormente y les regale un corazón nuevo. Que encuentren en él la fuerza para comenzar de nuevo. Carlos pide oración por su familia Sandoval. Hermano Carlos, ponemos a tu familia en el corazón de Dios. Que el Señor los cuide, los proteja y los mantenga unidos en el amor. Que en su hogar nunca falte la paz ni la bendición de Dios. Uriel pide oración por su familia y por su hermano que tiene cáncer. Hermano Uriel, confiamos a tu hermano enfermo y a toda tu familia al Señor. Que Dios les conceda fortaleza, consuelo y esperanza. Que su presencia los sostenga en este momento difícil y los llene de paz. Lorenza pide oración por la salud de su familia Sánchez Ruiz. Hermana Lorenza, ponemos la salud de tu familia en las manos del Señor. Que Dios los cubra con su misericordia, los sane y los fortalezca en cuerpo y espíritu. Andrés pide oración para que Dios cuide a su hijo que va viajando Durango y lo regrese con bien a casa. Hermano Andrés, que el Señor acompañe a tu hijo en su camino. Que sus ángeles lo protejan y lo guarden de todo peligro, y que pronto regrese sano y salvo a su hogar. Socorro pide a Dios un empleo estable y bien, remunerado para Juan Nicolás Reina Torres, y que deje el vicio de las apuestas. Hermana Socorro, presentamos esta intención al Señor. Que Dios abra puertas de trabajo digno para Juan Nicolás y lo libere de todo vicio. Que su confianza esté puesta en Dios y no le falte la fuerza para cambiar. Carmen pide oración por todos, especialmente por Irving y su familia. Hermana Carmen, ponemos a Irving y a su familia en las manos de Dios, junto con todas las personas por las que intercedes. Que el Señor los bendiga, los cuide y los acompañe cada día. Elba da gracias a Dios por su vida y por su hijo que la cuida en su vejez. Hermana Elba, damos gracias a Dios contigo. Que el Señor bendiga a tu hijo por su amor y entrega, y te conceda a ti paz, consuelo y la certeza de que nunca estás sola. Gloria a Dios por sus bendiciones. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, una feliz Navidad y un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos,
a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.